Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Bueno, vamos a imaginarnos la historia. Yo me imagino que, primero que todo, el Señor Jesucristo estaba celebrando la Pascua. Era la última cena que iba a comer con sus discípulos, con sus amigos. Y allí en ese lugar, me imagino que el Señor, empezó a revelarle secretos y cosas que estaban guardadas en su corazón. Y en cierto momento me imagino que el Señor llama a Pedro y le dice: Pedro, quiero contarte algo. Te tengo 2 noticias, una buena y una mala. Y Pedro dice: bueno, Señor. Y le dice: la mala, Pedro, te voy a dar la mala primero. La mala, Pedro, es que Satanás te va a zarandear. ¿Qué es zarandear? Todos sabemos cómo zarandean la arena, es mover. Zarandear hace referencia a la prueba. Entonces le dice: ¿sabes qué, Pedro? Satanás te pidió para probar tu fe, para ver qué hay en tu corazón. Y me imagino que Pedro diría: ¿y por qué a mí? ¿Por qué no a los otros? ¿Por qué a mí? Y muchas veces nosotros le decimos eso al Señor, ¿no? O sea, todo está bien y de repente cambian las cosas y uno dice: ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué hice mal? Pero venía la noticia buena, y la noticia buena era: yo he rogado por ti. Yo voy a estar orando por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Y en medio de nuestras pruebas, esa es la buena noticia. Nosotros creemos que se nos acabó el mundo porque muchas veces pasamos por cosas duras, difíciles, que duelen, que sentimos que somos derrumbados. Pero el Señor hoy nos dice: Él está orando por nosotros. Está orando para que pasemos esa prueba. Está orando para que no nos quedemos ahí. Está orando para que no nos estanquemos, sino que podamos llegar a lo que Él quiere que lleguemos. Y esa era la actitud del maestro para con sus discípulos. Era como yo creo, siendo Jesús, pero era como el papá de ellos, era como el que quería cuidar su corazón. Y él decía a Pedro, yo creo que en el corazón del maestro decía: yo no quiero que Pedro pase por esto, pero es necesario. El amigo de Jesús lo niega. No lo conozco. Pedro, el mismo que cuando estaba en la barca, que le prestó la barca al Señor para que Él predicara, el mismo que cuando se aparece el Señor en el mar, Él dice: Maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Ese mismo Pedro, el hombre valiente, el hombre osado, el hombre decisivo, el hombre que dijo: Señor, si es necesario, doy la vida por ti. El hombre que cuando llegó Judas con todos los sacerdotes que iban a arrestar a Jesús, el mismo que sale su carne y saca su espada y ¡fum!, le quita la cabeza al siervo de Malco. Ese mismo Pedro, ese día, le falla a su maestro. Y Jesús dice la palabra que Jesús lo miró. Yo me imagino que esa mirada lo traspasó. Pero lo más lindo es que lo que no sabía Pedro es que en esa mirada Jesús no le estaba diciendo: me traicionó. No lo estaba señalando.
No le estaba diciendo, usted es mucho desleal, ¿no? Como dicen por ahí, es mucho, bueno, no uso mejor la palabra, pero era eso. Eso era lo que quería Pedro. Eso era lo que él creía en su corazón. Pero verdaderamente, ¿qué le estaba diciendo, Señor? El Señor con la mirada. Él estaba diciendo, Pedro, yo sabía que esto iba a pasar. Pedro, yo sabía que tú te ibas a equivocar. Pedro, yo sabía que tú ibas a ser débil. Y eso es lo que quizás Dios nos dice muchas veces cuando nosotros nos equivocamos. Cuando tomamos una mala decisión, cuando quizás nos salimos de la voluntad, porque el Padre ha dicho, yo quiero esto para ti. Pero de pronto en nuestra humanidad tomamos malas decisiones. Y yo creo que todos aquí hemos tomado malas decisiones. Y en ese momento nos sentimos como Pedro porque el Señor nos dice, yo te amo. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo me puedes amar si tú sabes lo que hice? ¿Cómo me puedes amar? Pero esa es la naturaleza del Señor. Y eso fue lo que le dijo a Pedro. Pedro, yo sabía que ibas a fallar. Pedro, yo sabía que eres un hombre imperfecto. Y podías fracasar. Jesús le quería enseñar a Pedro. Y cada vez que nosotros somos zarandeados, cada vez que entramos a un tiempo de prueba, cada vez que entramos a un tiempo donde no hay respuesta, donde no entendemos, donde quizás decimos todo lo estoy haciendo bien. ¿Por qué la puerta no se abre? ¿Por qué las condiciones no cambian? ¿Por qué las circunstancias siguen igual? Pero el Señor le decía, le quería decir a Pedro que él quería verlo, que él quería que conociera verdaderamente que era hombre y que era débil, que el que lo hacía fuerte a él era estar con el maestro. Mientras estuvo con el maestro fue fuerte. Mientras caminó de la mano con el maestro fue fuerte. Pero ya el maestro no estaba. Ya el maestro iba camino a muerte. Y ya su corazón era probado. Que aunque se había mostrado como un hombre valiente, fuerte, intrépido, un líder. Porque la palabra dice que el Señor le dijo que cuando pasara el zarandeo, viniera y se mostrara a los otros. Pedro era líder. Y era un líder muy fuerte. Quizás era la cabeza, por eso el Señor le entregó tantas cosas. Pero tenía que hacerse débil para que el Señor se mostrara fuerte en él. Tenía que cambiar su enfoque. Entender que la fuerza no estaba en él, en lo que él podía hacer. Estaba en Dios, estaba en Jesús. Él era su fuerza. Pero también había algo que el Señor quería mostrar. Y es algo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y es cuando nosotros entramos en pruebas. Allí es donde se revela lo que está en tu corazón. Allí sale el carácter a flote. Cuando todo se sale de nuestras manos. Cuando perdemos el control de las circunstancias, allí es donde Dios dice, quiero ver qué hay en tu corazón. Y eso era lo que el Señor quería con Pedro. Y lo vamos a ver en la palabra. Vamos a Mateo 28. Tranquilo, no vayan, yo se lo leo para después ir, porque está en Mateo 28, versículos 73 y 74. Allí también habla de cuando Pedro negó al Señor Jesús. Pero allí nos deja ver un poco más. Y dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre.
y enseguida cantó al gallo. Eran 3 años caminando con el maestro. Por eso hablaba como él. Por eso era tan fácil que otros dijeran, tú caminabas con él, porque estaba la marca de Jesús, la señal de Jesús. Cuando tú caminas cerca de Jesús se nota cómo tú hablas, se nota cómo actúas, otros lo notan en ti. Muchas veces vamos a lugares y ni siquiera tenemos que abrir nuestra boca y decir somos cristianos, sino que alguien viene y dice hay algo distinto en ti. Cómo tú hablas, cómo tú actúas, es distinto. Son las marcas de Jesús en nosotros. Pero ¿por qué un hombre que caminó tan cerca al maestro tenía que en ese momento expresar su ira y decir no lo conozco, negando, maldiciendo y jurando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el carácter de Pedro? ¿Qué pasó? ¿Qué había en su corazón? Todavía había ira. Todavía habían cositas que el Señor sabía que tenían que cambiar. Y cuando nosotros decidimos caminar con el Señor, estamos siendo perfeccionados. Y allí es donde Dios dice, tengo que cambiar cosas en ti. Y es un proceso, no es de la noche a la mañana. Es un proceso, es un caminar, un caminar. Pero llega un momento donde Dios dice, te voy a poner al fuego. Porque quiero que seas como el oro. Que toda impureza empiece a salir de ti. Toda impureza. Eso era zarandearlo. Quiero lo bueno tuyo. Quiero lo mejor tuyo. Quiero lo que me sirve. Entrégamelo. Lo vil, como dice la palabra. Porque yo de lo vil, de lo que eres tú, de tus equivocaciones, de tus errores, de lo malo que eres tú, de tu humanidad, yo saco lo precioso. Eso era lo que el Señor Jesús quería con Pedro. Sacar lo precioso de él. Pero para nosotros muchas veces no es fácil. Pero después de la negación, después de ese momento tan difícil donde Pedro lloró amargamente, donde Pedro dijo, le fallé, donde la esperanza en el corazón de Pedro se apagó, porque dijo, traicioné al que ama mi alma, lo herí. ¿Y qué viene después según la palabra? En Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 21. Desde el versículo 3 vamos a leer. Y dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado.
Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Imagínense la escena. Pedro, ¿qué sabía hacer Pedro? ¿De dónde lo llamó el Señor? De pescador, ¿no? Y él dijo, no, pues ya no hay nada que hacer, pues me devuelvo a lo que yo hacía antes. Me voy a pescar. Y él se va a pescar y de repente, en medio del mar, nada pasa, no logran pescar. Y el maestro les dice que echen la red a la derecha. Ellos la echan y la red se llena de peces. Y Pedro se acuerda. Pero ¿quién fue el primero que lo supo? Juan, el discípulo amado. Y le dice, es el Señor, es Jesús. Yo me imagino a Pedro. O sea, él se tiró enseguida. Su amor lo dirigió porque él ni siquiera alcanzó a pensar, no, pero qué tal que yo vaya y qué tal que el Señor me eche delante de él y me diga, no, usted ya no es más mi amigo, usted me traicionó. Él no lo pensó. Dice que se había quitado su ropa y que enseguida se la puso y se echó al mar, dice. Fue el primero que reaccionó. Fue el primero que, aunque se había equivocado, llegó delante del maestro. Y esto es algo importante porque muchas veces nosotros nos equivocamos y decimos, la embarré. Y entonces el enemigo viene y dice, no, es que usted ya no es digno. Y usted que es líder, usted que predica, usted que sirve al Señor y usted hace eso, sabe que mejor no vuelva a la iglesia. Sabe que aléjese de Dios. Eso es lo primero que le dice Satanás, porque él es acusador. Pero nosotros tenemos a Jesús, Él no nos acusa. Él dice, a mí no me importa lo que tú hayas hecho. A mí no me importa si te equivocas. El que hace que seamos mejores, el que cambia nuestro carácter, nuestro corazón, es Jesús. Nadie más. Nadie más lo puede hacer. Nadie más puede arreglar lo que está mal en nosotros. Y hay algo importante. Pedro era salvo. Caminó con el maestro. No basta solo con ser salvo. Estamos siendo perfeccionados. Por eso, no nos sintamos mal, no nos derrumbemos cuando el Señor diga, te voy a zarandear. O si estamos en medio del zarandeo, no nos sintamos mal. No dejemos que nos ganen nuestras emociones, nuestra mente. No dejemos que nos derrumbe el enemigo o el desánimo. No lo dejemos. Porque si Él permitió, si tú eres salvo, si tú caminas con Él y estás en zarandeo, solo hay una razón. Y es Él te quiere usar. Él te quiere usar. Él quiere mostrarte que cuando tú eres débil, Él dice, yo te hago fuerte. Yo te hago fuerte. Él no va a renunciar hasta que haya hecho en nosotros lo que Él dijo que haría. Si Él dijo que Él te llamó, que Él te va a usar, que Él te va a llevar, que te va a usar para traer sanidad a otros, que te va a usar para traer esperanza a otros. No sé cuántos quieran ser usados aquí. Yo le digo, Señor, anhelo ser usada. Así no sea fácil porque no es un cuento de hadas. No es fácil. Hay que pagar un precio, pero vale la pena porque hay recompensa. En esta tierra y en los cielos hay recompensa. Para el que lo deja todo y dice, te quiero servir, te quiero seguir. Nada vale tanto, nada vale tanto. Puedes tener todo el dinero del mundo hoy. Puedes tener la seguridad de lo que has trabajado, de lo que has conseguido. Pero dime, si Dios te llama hoy, ¿qué te llevas? Solo te lo llevas a Él. Solo te llevas lo que has hecho para Él. Solo te llevas el amor que Él te ha dado. La salvación que Él te ha dado.
Nada podemos hacer para que Él nos ame menos, porque Él no deja de amarnos. Él nos ama incondicionalmente. Él nos ama cuando somos fuertes. Él nos ama cuando somos débiles. Él nos ama cuando nos equivocamos, somos testarudos. Cuando fracasamos, Él nos ama. Y Él tiene una nueva oportunidad para cada uno de nosotros hoy. Está en ti decir, la acepto. Está en ti decir como Pedro aceptó. Viene una necesidad muy grande y yo creo que el Señor la ha mostrado a más de uno. La necesidad de salvación. Y la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Pero si es necesario que la iglesia vaya hasta el Hades por los perdidos, es necesario. Hay necesidad, hay necesidad, hay necesidad. Y eso lo tenemos que tener en nuestro corazón. Hay necesidad. Como nunca antes la hay y la va a haber. Porque la palabra dice que la maldad va a aumentar. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dijo Jesús. Y de nosotros depende el tomar fuerza, el ceñirnos y el decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy estoy aquí porque quiero que me uses. Porque quiero que me lleves donde tú me necesitas, como lo hiciste con Pedro. No me importa, hoy me levanto. No me importa si tengo desánimo, no me importa si mi fe no está igual que ayer. No me importa. Me levanto a creerte, a creer lo que tú puedes hacer, no lo que yo puedo hacer. Y créeme, cuando Él te llama, Él no te llamó a fracasar. Pueden haber muchos temores en nosotros. ¿Y si no sale bien? ¿Y si oro por alguien y no se sana? ¿Y si oro por alguien y no quiere aceptar al Señor? Pero ¿y si no lo haces? ¿Y qué tal que ores y si se sane? ¿Y qué tal que ore y si sea salvo? Por eso es tan importante. Porque Él murió en una cruz y resucitó. Y nos dice, apacienta mis ovejas.